Hola, muy buenos días. Estamos con el doctor Aurelio de los Reyes, a quien le he seguido su trayectoria desde hace muchísimos años. Yo fui tu alumno en la Universidad Iberoamericana y luego para el Centro de Estudios también nos escribiste el libro sobre Dolores del Río. Entonces, la cercanía del Centro de Estudios contigo pues es muy fuerte, además de todas las conferencias que nos has dado y demás, ¿no? Pero bueno, ahora estamos con el tema de Maximiliano de Habsburgo, que ya sea el 17 o el 19, conmemoramos la muerte del emperador. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿qué significó Maximiliano para México? No, pues para mí fue un episodio más de la historia de México, no podría yo ir más allá. Pues yo creo que fue eso, un episodio más de nuestra historia, que ha sido traumática a su asimilación, pero uno no puede soslayar ni pasar por alto ese momento de la historia. Sí, porque hay quien afirma que no hubo que no hubo imperio porque siempre estuvo la república y en fin. Pero entonces yo te preguntaría, ¿por qué es tan delicado el tema? Bueno, el nacionalismo, yo creo que hiere todavía mucho las fibras nacionalistas, pero de todos modos, el tiempo ha pasado y yo creo que pese a todo tenemos que abordarlo no para censurarlo, sino simple y sencillamente para explicarlo y comprender y explicar ese momento de la historia. Entonces es una manera de asimilar nuestro pasado. Porque esta actitud de negación de un episodio de la historia, pues también se dio en el porfirismo. Pues no ves que hasta se creó el término porfiriato, sí, con términos despectivos. Entonces se ha necesitado también todo un paso del tiempo para asimilar ese periodo, que se asimila más pronto que la etapa del gobierno de Maximiliano. O la visión también de los conservadores, que también es otra visión negativa. Entonces, yo no acabo de entender por qué ese problema que tenemos nosotros, los mexicanos, de enfrentarnos a nuestro pasado, pues incluso remoto, no inmediato, sino ya es remoto pasado, desde los conservadores, el imperio, Porfirio Díaz, no acabo de entender. Y sin embargo, en la memoria histórica del mexicano está muy presente Maximiliano. Sí. Y Carlota, desde luego. No, pero es que yo creo que fueron dos figuras muy populares. Entonces, Maximiliano, en sus últimos días, creía que, bueno, pretendía que se organizara un referéndum, una encuesta en la población para saber hacia qué sistema de gobierno preferían, si el imperio o la república. No se llevó a cabo. Entonces, ¿por qué no se llevó a cabo? Pues por falta de elementos de organización. Pero hubiera sido muy interesante saber el resultado de ese referéndum, porque yo creo que eran unas figuras muy populares. ¿Y por eso llegó tanto al pueblo? Es decir, ¿para la memoria actual? No, pues yo creo que sí. Porque en Jalapa, cuando yo llegué allá... ¿En qué año? Debe ser como en 72, 73. Todavía en una casa tenían los retratos de Maximiliano y Carlota de cuerpo entero, los tenían en la sala. Entonces, siempre hay una evocación de las dos figuras. Yo creo que también impresionó mucho al imaginario colectivo el trágico fin de los dos. Y entonces eso yo creo que conmovió las fibras sentimentales, las sigue conmoviendo y siguen gozando también de simpatía por ese hecho, según yo. Tú has trabajado como la parte sensible de Maximiliano, ¿sí? Recuerdo que tu ingreso a la Academia Mexicana de la Historia fue sobre el tema de las plantas, los jardines. Bueno, he trabajado los jardines, sí, aunque el ingreso a la academia más bien fue a partir del retrato que le hizo, que le pintó Santiago Rebull. Entonces la simbología, eso fue el ingreso, el discurso de ingreso. Pero sí he trabajado los jardines de Maximiliano, porque él era un botánico. Entonces él era un botánico y que dejó incluso dos tratados de biología que no se publicaron. Entonces vi allá los proyectos en el archivo de Viena,
los proyectos de la cotización para la impresión de los 2 volúmenes. Entonces sí dejó 2 libros. ¿En qué idioma los escribió? Alemán. Alemán. Alemán, sí, porque él, desde luego que esto es antes de que viniera acá a México. Entonces era justo para venirse a México, pidió los presupuestos, entonces esto quiere decir que los terminó y los tenía listos para la imprenta cuando viene el episodio mexicano. Porque había enviado a la Novara su barco, el barco almirante de la flota austriaca, porque él era el almirante de la flota austriaca, de la marina. Entonces la envió a un viaje alrededor del mundo que duró 2 años. Y lo patrocinó el barón Alejandro de Humboldt, porque todavía no moría. Murió un poco tiempo después de haber apoyado académicamente la expedición de Maximiliano. Tardó 2 años. Esto fue en 1857 y la nave regresó en agosto de 1859 con todo un cargamento de científico, porque fue todo una expedición de botánicos, de ingenieros, de dibujantes, y toda esa información. Hubo una exposición en Bolzano, donde se exhibió el material de esta exposición, pero está también todavía por estudiarse todo este ángulo de Maximiliano, desde la perspectiva de botánico. Llevó a Europa la flora mexicana, y esa está en la Croma, a la fecha ya está en la Croma, y uno llega allí a lo que fue la Croma y la casa habitación, que fue un convento, y pues ahí están los cactus, están los magueyes, en fin, toda la flora mexicana. En Miramar no, allí yo casi no encontré flora mexicana. Sí encontré un inventario hacia 1900 de todas las plantas de Miramar, y si acaso había unas 8 o 10 de procedencia mexicana. Y ahora yo lo único que identifico como procedente de acá es un ahuehuete, que es el único que sobrevive. Yo creo que también vino acá con el interés botánico. Entonces, tanto para llevar a Europa como para traer de Europa. Entonces me han dicho, no me consta, pero debe ser cierto, que en el Instituto de Biología se conserva una lista de toda una serie de plantas que trajo Maximiliano, autógrafa con letras de Maximiliano. No sé hasta qué punto sea cierto, debe ser, pero no he podido constatar esta información. Pero yo creo que parte de su interés acá en México fue la botánica. Pues Aurelio, muchas gracias. No, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, te esperamos en el Centro de Estudios y ojalá que vuelvas a estos estudios de Maximiliano que te atraen mucho.